A continuación, vamos entonces a presentar nuestro tema número 1 en el primer bloque en el que se divide el libro de Génesis, bajo el título Historia Antigua, parte 1, la perfecta creación de Dios, basada en Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta Génesis capítulo 2, versículo 25. Preparado el texto original, la plataforma Dola ha sido la que le hemos asignado el aplicar al texto original el método Entiendo lo que leo, MEL 6 en 1 teológico. Cada plataforma ya tiene sus instrucciones, que debe hacer con este texto, de acuerdo con lo que hemos acordado en las notas previas a este documento. He aquí el documento. Una observación antes de pasar el documento. Recuerden seguir lo que vimos en cuanto a la importancia de permitir que el Espíritu Santo sea el que conduzca, y no la tecnología. La tecnología solo puede informar, pero la transformación lo hará siempre el Espíritu Santo, apoyándose en la herramienta. Por ello, no podemos olvidar que el Maestro es el Espíritu Santo, y el medio por el cual se instruye es la tecnología. Texto para el estudio 254. Semana 33, día 2. El Ministerio Conéctate a Jesús presenta la serie Feliz para siempre y la miniserie ¿Entiendes lo que lees?, bajo la metáfora perdidos en el espacio, pero rescatados por la verdad, Cristo Jesús. Tema. El libro de Génesis, primera parte, Historia Antigua. Primer punto. A. La perfecta creación de Dios. Análisis de Génesis método Leo Mel 6 en 1 teológico. Estructura general acordada. Parte 1, Historia Antigua, Humanidad en conjunto, Génesis 1, 1, 11, 26. 7 subdivisiones. Parte 2, Historia patriarcal, estirpe elegida, Génesis 11, 27, 50, 26. 5 subdivisiones. Total, 12 secciones. Secuencia del método, texto clave, paráfrasis, exégesis, hermenéutica, aplicación, resolución personal. Parte 1, Historia Antigua, Génesis 1, 1, 11, 26. Subdivisión 1, la perfecta creación de Dios. Sección, Génesis 1, 2. 1. Texto más importante, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y terminó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Génesis 1, 31, 2, 2. 2. Paráfrasis, Dios creó todo el universo y al ser humano con orden, propósito y perfección. Al concluir su obra, la declaró completamente buena y estableció el reposo como bendición. 3. Exégesis, el relato no es científico descriptivo, sino teológico, revela a Dios como creador soberano, ordenado y bueno. El ser humano es coronado de honor, hecho a su imagen y puesto como administrador de su creación. El sábado no es una regla arbitraria, sino parte del diseño original para la comunión con Dios. 4. Hermenéutica, toda la existencia tiene su origen en Dios, nada existe por casualidad. La perfección original revela cuál es el ideal de Dios para la vida, y el reposo nos recuerda que dependemos de Él, no solo de nuestro esfuerzo. 5. Aplicación, reconozco que mi vida y todo lo que tengo es don de Dios. Valoro la creación y guardo momentos de reposo para cultivar mi relación con Él, reconociendo su soberanía. 6. Resolución. Hoy viviré agradeciendo a Dios por su obra creadora, cuidaré su creación y apartaré tiempo exclusivo para estar con Él. Nota metodológica especial. Con el propósito de mantener la unidad doctrinal, pedagógica y espiritual de la serie Feliz para siempre, se establece el siguiente orden de prioridad para la investigación y preparación de todos los estudios. Orden de consulta recomendado. Primer nivel de consulta. La Santa Biblia a los 66 libros del canon bíblico. Los escritos de Elena G. de W., Espíritu de Profecía. Segundo nivel de consulta. Libros, manuales, comentarios y materiales publicados por editoriales oficialmente reconocidas por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, incluyendo asociaciones publicadoras como la Asociación Publicadora Interamericana, APIA, y otras casas editoriales denominacionales equivalentes. Tercer nivel de consulta. Obras históricas, lingüísticas, arqueológicas, académicas y otros recursos de investigación que puedan contribuir a comprender mejor el contexto del texto bíblico. Estos materiales tendrán un carácter auxiliar y complementario. Principio orientador. El uso de fuentes complementarias no modifica el fundamento doctrinal del proyecto. Nuestro propósito es desarrollar cada estudio dentro del marco de comprensión y enseñanza de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, procurando que las opiniones, explicaciones y aplicaciones permanezcan en armonía con las Sagradas Escrituras y con el espíritu de profecía.
Este criterio constituye un círculo de protección metodológica que busca preservar la coherencia doctrinal de toda la serie y facilitar un trabajo coordinado entre las distintas plataformas participantes. En consecuencia, todas las plataformas procurarán respetar este orden de prioridad al desarrollar los estudios que les sean asignados. Subdivisión 2. La caída de la humanidad. Sección, Génesis 3. 1. Texto más importante, y oyeron la voz de Jehová Dios, entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Y Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Génesis 3, 8-9. 2. Paráfrasis, al desobedecer a Dios creyendo que podían ser iguales a él sin él, el hombre y la mujer perdieron su inocencia, se sintieron culpables y huyeron de Dios, pero Dios mismo los buscó para llamarlos a cuentas y ofrecer esperanza. 3. Exégesis. La tentación ataca la confianza en la palabra de Dios y su autoridad. La desobediencia rompe la comunión, trae culpa y miedo, y altera todas las relaciones, con Dios, consigo mismos, con los demás y con la naturaleza. Ya desde el versículo 15 se anuncia la promesa de un Salvador que vencerá al mal. 4. Hermenéutica. El mal no viene de Dios, sino de la elección libre de rechazar su voluntad. La caída no es el fin del plan divino, Dios no abandona a su creación, sino que sale a buscar al perdido. 5. Aplicación. Examino dónde estoy poniendo mi confianza, en la palabra de Dios o en mis propios criterios. Cuando fallo, no huyo de él, sino que acudo a su perdón. 6. Resolución. Ante cualquier duda o tentación, elegiré confiar en lo que Dios dice, y si me equivoco, acudiré a él sin demora. Subdivisión 3. La llegada de la muerte al mundo. Sección, Génesis 4-5. 1. Texto más importante, porque de la manera que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así a todos los hombres la muerte pasó, por cuanto todos pecaron, citado de Génesis 4, 8 y 17, confirmado en Romanos 5, 12, texto directo, y derramó Caín la sangre de su hermano, y he aquí, te has arrojado de la faz de la tierra, Génesis 4, 10-11. 2. Paráfrasis, el pecado no rompe solo la relación con Dios, sino que genera violencia, sufrimiento y separación definitiva. La muerte física y espiritual se convierte en la consecuencia natural de la desobediencia. 3. Exégesis. La historia de Caín y Abel muestra cómo el pecado crece si no se juzga a tiempo. La envidia, el enojo no confesado lleva al homicidio. El capítulo 5 es la primera genealogía que marca el paso del tiempo y la llegada de la muerte a toda la descendencia, pero también preserva la línea por la que vendrá la promesa de salvación. 4. Hermenéutica. La muerte es un intruso, no parte del diseño original. La historia humana sin Dios es historia de degradación, pero Dios preserva siempre un remanente para cumplir su propósito. 5. Aplicación. Cuido mi corazón de raíces de amargura o envidia, reconozco que sin Dios no hay vida verdadera, y valoro cada día como oportunidad de reconciliación y servicio. 6. Resolución. Hoy no permitiré que el rencor o la envidia crezcan en mí, procuraré vivir en paz y anunciar la vida que solo Dios da. Subdivisión 4. Puente genealógico desde Adán. Sección, Génesis 5-6, 1-8. 1. Texto más importante y caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó Génesis 5-24. 2. Paráfrasis. A pesar de que la mayoría siguió el camino de la separación y la muerte, Dios mantuvo su promesa preservando una línea de descendientes en la que algunos eligieron caminar fielmente con él, incluso sin pasar por la muerte. 3. Exégesis. La genealogía no es solo una lista de nombres, marca el cumplimiento de la advertencia de Dios, pero también destaca a quienes mantuvieron la fe en medio de una cultura alejada de Dios. Enoc es testimonio de que es posible agradar a Dios y vivir en comunión con él aun cuando todo el entorno se oponga. 4. Hermenéutica. El plan de Dios no se interrumpe por la infidelidad humana, él siempre tiene testigos fieles que mantienen viva la esperanza de la promesa. 5. Aplicación. No dejo que el entorno decida mi forma de vivir, mi meta es caminar con Dios día a día, sin importar lo que hagan los demás. 6. Resolución. Hoy haré el propósito consciente de agradar a Dios en mis decisiones, palabras y obras, siguiendo el ejemplo de Enoc. Subdivisión 5. El diluvio y el pacto. Sección, Génesis 6, 9-17. 1. Texto más importante, y estableceré mi pacto contigo, y será el arco en la nube, y lo veré para acordarme del pacto perpetuo entre Dios y toda alma viviente. Génesis 9, 11 y 16. 2. Paráfrasis. Al ver que la maldad de la humanidad era extrema, Dios usó el diluvio para juzgar el mal,
pero preservó a Noé y su familia porque él anduvo fiel con Dios. Luego estableció un pacto universal comprometiéndose a no volver a destruir toda vida con agua, con el arco iris como señal eterna. 3. Exégesis. El diluvio no es capricho de ira, sino juicio justo y al mismo tiempo medio de salvación. Dios esperó con paciencia mientras Noé construía el arca. El pacto con Noé es el primer acuerdo universal, revela que Dios es fiel a su palabra y se compromete a preservar la creación hasta que se cumpla su propósito final. 4. Hermenéutica. Dios es justo y no ignora el mal, pero también es misericordioso y siempre provee un camino de salvación para quienes le buscan. Sus promesas son irrevocables. 5. Aplicación. Valoro la paciencia de Dios que me llama a arrepentirme, acepto su protección y me comprometo a ser fiel a su palabra, confiando en que Él cumple lo que promete. 6. Resolución. Cuando vea el arco iris o cualquier señal de su cuidado, recordaré su fidelidad y renovaré mi compromiso de obedecerle. Subdivisión 6. La dispersión de las naciones. Sección. Génesis 9, 18, 11, 9. 1. Texto más importante. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra, y los dispersó Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11, 4 y 8. 2. Paráfrasis. La humanidad quiso unirse no para glorificar a Dios, sino para exaltarse a sí misma y asegurar su propia seguridad sin depender de Él. Dios confundió sus lenguas y los dispersó por toda la tierra, cumpliendo así su mandato original de llenar y gobernar el mundo. 3. Exégesis. La Torre de Babel representa el intento humano de construir su propia salvación y gloria. La dispersión no es un castigo destructivo, sino la corrección de un camino equivocado que buscaba concentrar poder en oposición al plan de Dios. 4. Hermenéutica. La unidad sin Dios termina en orgullo y confusión. La verdadera unidad y propósito solo se encuentran cuando reconocemos a Dios como nuestro único Señor. 5. Aplicación. Examino mis proyectos y metas, busco mi propio nombre o la gloria de Dios. ¿Quiero controlar todo o confiar en su sabiduría y orden? 6. Resolución. En todo lo que emprenda, buscaré primero la voluntad de Dios y su gloria, no mi propio reconocimiento o seguridad. Subdivisión 7. Cierre del bloque universal y apertura al patriarcado. Sección. Génesis 11, 10 a 26. 1. Texto más importante. Y vivió Taré 300 años, y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Génesis 11, 26. 2. Paráfrasis. La historia de la humanidad en general, con sus fracasos y dispersión, llega a un punto clave. Dios enfoca su atención en una familia concreta para cumplir la promesa que hizo desde el principio. 3. Exégesis. Cierra la sección que abarca desde Adán hasta Taré, demostrando que a pesar de todos los fallos, Dios no ha abandonado su propósito de restaurar la comunión con los seres humanos. 4. Hermenéutica. Cuando la vía general se aleja de Dios, Él elige un camino específico, una persona o familia, para llevar adelante su plan de salvación para todos. 5. Aplicación. Aunque el mundo parezca alejado de Dios, confío en que Él sigue llamando y usando a quienes le responden para cumplir su obra. 6. Resolución. Estoy dispuesto a ser ese instrumento que Dios usa, sin importar lo pequeño o insignificante que parezca ante los ojos del mundo. Estamos muy agradecidos porque usted nos ha acompañado en esta oportunidad, en este tiempo. Por ello, permítame orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias por acompañarnos, gracias por dirigirnos. Oramos, buen Dios, por las personas que estuvieron conectadas y oramos por los que van a ver este video que queda colgando en las redes sociales. Pidiendo su dirección, Señor, tráenos de vuelta para la próxima reunión. Por Jesús. Amén. Bendiciones. Ahora los dejo con nuestro lema. Lema de la familia MCAJATHISU. Al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Porque el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre el cielo y la tierra, preparándonos así para nuestra cita con Él en las nubes de los cielos, según Amós 4:12,
porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Para no perderte ninguna clase de este interesante seminario Felices para Siempre, copia el código QR que aparece en pantalla y escríbenos en la ventana de comentarios la frase Amén conectados y le enviaremos el curso completo por casilla de correo a su residencia, sin costo alguno de su parte. Bendiciones para todos. Amén. Los sistemas de la nave MK3 en 1 resuenan con esta declaración de identidad y misión. Aquí lo tienes, firme y claro, para que resplandezca en nuestra bitácora de vuelo. Lema de la familia MCAJATHISU. Al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Porque el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre el cielo y la tierra, preparándonos así para nuestra cita con Él en las nubes de los cielos, según Amós 4:12, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. El voto, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. La misión, este evangelio será predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Declaración de vuelo, mi casa es el cuartel general donde se entrena el carácter, y el mundo es el campo de batalla donde se cumple la promesa. Servimos aquí para reinar allá.